todavía no dominen el español y necesitan oír de qué ocurrió en Cuba y por qué están aquí. Pedro, cuéntame un poco más también del documental. Va a ser distribuido en los que son escuelas públicas, ¿no? Como que sirva como información. Sí, estamos exactamente, pero además, mira, son un grupo de segmentos medulares sobre hechos históricos de importancia. Como, por ejemplo, pocas personas conocen, y mucho menos los niños, de que la nacionalidad cubana se funda en las escuelas que inician los maestros como Agustín Caballero, Félix Varela, su sobrino Caballero, o sea, de la Luz y Caballero, y termina también con el profesor de José Martí, José María Mendive. Mendive fue alumno de Caballero y fue profesor de Martí. De manera que vemos una continuidad en las aulas donde se va fraguando el concepto de la nación cubana. Y se ve el nacimiento de la República, después los problemas que empiezan a ocurrir con la violencia, el segundo con la corrupción, después en la Revolución del 33, la época auténtica, el progreso económico que Cuba tuvo durante esas décadas. Tenemos una serie de información y estadísticas de cómo estaba Cuba en el año 59 antes de la revolución, para que la gente no crea que Cuba era un país pobre tipo africano. Cuba era un país muy moderno en América Latina. Y además es importante saber que las inmigraciones, cuando tú llegas a la segunda y la tercera generación, necesitan sentir el orgullo de sus raíces. Y eso es parte del mensaje del documental. Que los muchachos que hoy tienen 14, 15, 17 años, que pueden sentir ese orgullo de que sus padres y sus abuelos participaron de un proceso que fue un proceso ejemplar en términos de instituciones y en términos de progreso. Ahí lo tienes en la mano, ¿no? Este es un video para la generación joven, no para nuestra generación. Esto es para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Y vale $20, se puede comprar en el instituto. No hay... ¿Tienes alguna página web, algo donde puedan entrar? No, simplemente llamen al instituto. ¿Al instituto? 305-284-CUBA. 284-CUBA. 284-2822. 284-CUBA. Ahí lo tienen, 305-284-CUBA, para que puedan adquirir ese video. No hay más costo, no hay costo de envío ni nada. $20 nada más. Quiero preguntarles sobre el tema de ese editorial del New York Times. Primero el informe y después vamos con el análisis. Un editorial del periódico The New York Times pide este sábado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que reflexione seriamente sobre Cuba para reanudar relaciones diplomáticas con este país y acabar con el embargo comercial al que califica de insensato y total fracaso. Como argumentos para fundamentar este pedido, el editorial menciona las reformas económicas en la isla y la liberación de la mayoría de los opositores por parte del régimen de La Habana. El texto, publicado en inglés y español, también asegura que la generación de cubanos que apoya el embargo está desapareciendo y que la Casa Blanca no necesita respaldo del Congreso para anularlo. Según el importante diario, un giro en la política estadounidense hacia Cuba podría representar un gran triunfo para el gobierno de Obama, cuya popularidad está en horas bajas. Estados Unidos y Cuba rompieron sus relaciones diplomáticas en 1961 y Washington empezó a aplicar el embargo económico contra la isla un año después, en 1962. Pedro y Jaime. El New York Times le está pidiendo al presidente Barack Obama que acabe con el embargo comercial a Cuba, al que califica de insensato y de total fracaso. Vamos a empezar por esos dos puntos, si les parece. Insensato. ¿Es insensato? No es insensato. Es la política de los Estados Unidos con respecto a un país que ha sido un enemigo de los Estados Unidos. Si vamos a normalizar las relaciones con Cuba, Cuba necesita ofrecer concesiones. Número uno, al pueblo de Cuba, libertad, derechos en Cuba. Segundo, a los Estados Unidos, que lo que quieren los Estados Unidos es que Cuba termine con su relación con Irán y termine con su relación con Venezuela, y que no sea un país que está apoyando a grupos terroristas en el mundo entero. Por lo tanto,
Eso es lo que quiere, aparte de Alan Gross y otras cosas que quieren los Estados Unidos. Pero eso básicamente, Cuba no está dispuesto a ofrecer concesiones. ¿Por qué se le va a regalar la política de los Estados Unidos a un país que no está dispuesto a ofrecer concesiones? Han habido negociaciones por los últimos 50 años. Se ha estado hablando con Cuba. El problema no es de hablar ni de negociar. El problema es de que el gobierno de Cuba esté dispuesto a ofrecer concesiones para normalizar las relaciones. Pedro, el otro punto, ¿ha sido un total fracaso el embargo? Mira, el embargo, su origen es la respuesta de los Estados Unidos a la intervención de las propiedades norteamericanas. No fue derrocar a Castro. Por supuesto. Eso se han totalmente Pero alterado el concepto. En la perspectiva a través de los años, Sí. ¿ha sido efectivo? Para los Estados Unidos ha sido efectivo en un mensaje muy claro. El país que intervenga y no dé algún tipo de pago a una empresa norteamericana puede recibir un castigo de esta naturaleza. O sea, lo que hizo Castro, intervenir las propiedades norteamericanas, tuvo como resultado, pagó la consecuencia de ese embargo, que desde entonces está vigente porque el régimen de La Habana no ha cumplido con el pago a las empresas que incautaron. Pero hay que entender Sí. que lo que quiere Cuba es que le levanten el embargo y levanten las prohibiciones de los viajes a Cuba sin ellos tener que dar ninguna sí, concesión. claro. Y lo que andan buscando al final es crédito. Por supuesto, ese es el tema Eso es fundamental, todo el lo que acceso quiere. al ¿Por qué fondos razón? internacionales. Además, un gobierno que aparece en la lista de estados terroristas y al mismo tiempo tiene secuestrado injustamente a Alan Gross por entrar 4 computadoras. Estoy seguro que si a Cuba se le dice, se le levanta el embargo, pero no van a poder tener acceso a créditos internacionales, no les interesa. Claro. Ese es básicamente Exactamente, el punto de eso. esa es la respuesta. Jaime, el editorial menciona también el tema de las reformas económicas y la liberación de opositores por parte del régimen de La Habana. La pregunta que quiero hacer es, ¿las reformas económicas han sido tan profundas o han sido superficiales? No. Y la Número pregunta uno, es por lo siguiente, ¿justifican un cambio de la política hacia Cuba por parte de Washington, esas reformas? No, mira, las reformas son pequeñas, son superficiales, no están moviendo a Cuba a una economía de mercado, ni siquiera a un modelo chino. O sea que Cuba continúa con el control estatal, las empresas estas no están funcionando, muchas de ellas han quebrado, muchas de ellas están siendo con impuestos muy fuertes, o sea que no funciona. Aparte, si tú lees la lista de las 182 empresas que se pueden hacer pizza, barbero, arreglar sombrilla, eso no son empresas. Para que haya empresas tiene que ser empresas que puedan exportar. Eso ayudaría a la economía de Cuba si le permitieran al cubano exportar. Pero el cubano no está permitido hacer eso en Cuba. Pedro, el artículo también menciona la baja popularidad de Obama, anda creo que por un 30%, fue el último número, la última cifra que vi. Y que un giro, eso es lo que dice el editorial de The New York Times, un giro en la política hacia Cuba podría revertir en parte esa desaprobación que tiene el presidente Barack Obama. El tema de Cuba es determinante, podría cambiar lo que piensan los estadounidenses de Obama o al estadounidense de a pie lo que le interesa en esos momentos es lo que está ocurriendo con ISIS o que le resuelvan el desempleo o los problemas económicos internos en el país. Exactamente lo que te acabas de decir. El tema de Cuba, al norte de Fort Lauderdale, es totalmente marginal. Yo estuve por años viajando a Washington sí. y lo que encontré en todos los rincones de Washington es la marginalidad del tema cubano. O sea, no afectaría para nada, pero o sea, la popularidad en este momento, con tantísimos problemas que tiene Obama, comprarse este tipo de problemas, porque además hay una falacia en ese editorial cuando dice que el voto, o sea, que el cubano americano ha cambiado su posición. Eso es una falacia. Nosotros en el instituto hicimos un estudio cuidadoso. ¿Qué dice el estudio? 61,000 votantes entre la calle 8 y Miller
y la 87 Avenida y el Turnpike. Estamos hablando de inscritos con derecho a voto. ¿Qué votaron? ¿Qué votaron? En las últimas Ahora, elecciones. ¿no pudiéramos interpretar que muchas de esta gente todavía no tienen ese derecho al voto? No. Estos votaron. Estamos hablando 61,000 votantes. Y en esos 32 distritos se escogieron porque es la parte de Westchester donde viven familias de clase media cubana y muchas, 61,000 personas que votaron. Romney le sacó a Obama en las elecciones pasadas el 20%, fue 60 a 40%. Pero de nuevo, O la sea, pregunta que te hacía Pedro, esa nueva generación que según el New York Times piensa diferente no tiene derecho a voto todavía, a lo mejor no está incluido ahí. mira, fíjate, y de nuevo están cambiando y alterando totalmente el argumento. Los que llegaron por el Mariel hace 35 años suelen en este momento votar como los que llegamos hace 50 años. Segundo, en Texas, la tercera generación de mexicanos americanos, en la medida en que van entrando en la clase media, en la medida que van necesitando menos la ayuda del gobierno, votan conservadores. De manera que todo esto es un proceso en que se va la cultura y el pensamiento político se va adecuando a los intereses que van surgiendo con los años. Estos jóvenes que están llegando de Cuba, en 10 años probablemente muchos de ellos piensen y voten diferente. Bien, vamos a poner un momentico, si me permite, Jaime, una serie de reacciones que hemos captado, que tenemos para ustedes con relación al tema del embargo, a verlo es lo que piensa la gente en la calle. En Cuba tú vas a conseguir cualquier producto norteamericano, o sea, y todo el mundo conoce aquí las opiniones del New York Times, o sea, es un nido de socialistas, o sea, ellos cada vez que pueden hablan a favor de Maduro, hablan a favor de Castro, o sea, hablan a favor de Chávez, de toda esa lacra. Y yo estoy de acuerdo que quiten el embargo de Cuba, porque en definitiva son los cubanos los que están pasando necesidad, los que están pasando una pila de cosas, ¿saben? Por cuenta del embargo ese. No es justo. Aparte de eso, no tienen libertad, no pueden salir, no pueden viajar, no pueden hacer nada. Así que estoy de acuerdo que... Estoy a favor de que quiten el embargo, porque en realidad eso nunca existió en Cuba. Entonces, cuando eso pase y eso suceda, van a ver y los demás países van a dar cuenta, incluyendo nosotros aquí en Estados Unidos, que no existe y que eso que dice él, que las cosas están malas ahí por el embargo, van a ser más malas todavía. Todo tipo de opinión. Como Punto siempre. primero, el embargo no es la culpa de la situación económica del pueblo de Cuba. La situación económica del pueblo de Cuba es el resultado de un sistema que no funciona en Europa del Este, que no funcionó en la Unión Soviética y no funciona en Cuba. Es el comunismo. O sea, las políticas del gobierno de Cuba es la que han producido la pobreza, no los Estados Unidos. Hay países en el mundo que no tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos y son países muy prósperos. Ahora, Jaime, O sea, que siguiendo eso la es- línea de pensamiento de lo que estaba diciendo Pedro anteriormente, esa tendencia, esa generación de cubanos que apoya el embargo, ¿está desapareciendo? Y si es así, entonces tendríamos que concluir que el embargo es obsoleto y anacrónico, ¿no? Si concluimos que está desapareciendo. No, porque las nuevas generaciones también entienden que el embargo es un arma para poder forzar cambios en Cuba y para usarse una vez que haya un gobierno en Cuba que esté dispuesto a negociar. O sea que una vez que haya un gobierno que quiera de verdad ofrecer concesiones, los Estados Unidos tienen algo con qué negociar. Si tú regalas el embargo ahora y regalas los viajes, ¿con qué podemos influenciar el futuro de Cuba? No hay con qué. Además, esas generaciones jóvenes entenderían en su momento que cuando le den crédito a Cuba, que Cuba no pague, los responsables de cubrir los pagos que Cuba no cumplió son ellos con sus impuestos. Pero yo insisto en lo que decía anteriormente, si a Cuba se le dice, se le levanta el embargo, pero no tienen acceso a los créditos, ahí terminaría todo el problema con el embargo. Y ese es el gran Félix, hay problema de otro Cuba. punto de la falacia del New York Times, de que Obama puede terminar con el embargo. Obama Ahí, tiene exacto, que ir... está codificado. Eso Está lo puede- codificado en la ley Helms-Burton. Obama tendría que ir al Senado de los Estados Unidos y pedir que el Senado cambie y el Senado
dirigido o liderado por Bob Menéndez, que es el chairman del Foreign Relations Committee, no va a cambiar Ahora, la dice política. el New York Times que puede actuar solo. No puede hacerlo. No, él puede unilateralmente. cambiar la sección de intereses y crear una embajada. Puede liberalizar más los viajes, pero de ahí para adelante Pero no puede hacerlo. dar crédito, o sea, los créditos, que es lo que Cuba necesita. Pero el levantamiento no del puede embargo tiene que ir a través del Congreso. Tiene Correcto, que ser así. definitivamente. Porque está ya codificado así de esa forma. de esa manera. Pues nada, les agradezco a los dos el que hayan estado aquí en el programa y haber conversado. A tus video escuchas que Por compren el supuesto, video. de nuevo, From Columbus to Castro. Pueden, de nuevo, el número lo tenía por aquí. 284-2822. 305-284 Cuba. 305-284 Cuba, muy fácil. Cuba. Ahí Y hay está. unas muchachas muy atentas ahí que lo van a atender cuando llamen. Gracias, Jaime. Gracias, Un placer verte, Fernando. Pedro. Un placer. Muchísimas gracias a ti. En el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar. Una encuesta reciente dice que 3 de cada 5 venezolanos considera que Nicolás Maduro debería renunciar de inmediato. Pero ahora los dejo con las polémicas declaraciones del legendario pelotero cubano Antonio Muñoz durante un juego de veteranos celebrado aquí en Miami. Yo con lo que me da el gobierno cubano revolucionario vivo y el pueblo de Cuba. Entonces tú eres revolucionario. Yo sí soy revolucionario porque nací en Cuba y jamás he criticado a nadie que venga para acá. Al contrario, aquí estamos reunidos, pero sí soy revolucionario porque me eduqué con la revolución, vivo con la revolución y muchas oportunidades que me han dado. Y los asesinatos, las muertes y todo, ¿eh? Gracias a ti. Los asesinatos y las muertes que tiene esa tiranía. No, deja la bobería, no. ¿Qué cosa bobería? Sí. Usted es un imbécil. No, el imbécil es usted. Y este es un comunista. ¿Qué amor al deporte? Y nada. No, el come mierda eres tú. No, chicos. No, yo sí vengo. Este es un país libre. No, el falta de respeto eres tú. Yo estoy haciendo una pregunta. No. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Hay muchas muertes en esta tiranía. Hay muchos asesinatos. Eso es otro tema. No es otro tema. Es el mismo tema. Es el mismo tema. Corea del Sur obliga a los desertores de Corea del Norte